Oración de la mañana. Salmos para inspirar tu día con la fuerza de Dios. En un pequeño pueblo perdido entre montañas y campos de cultivo, Lucas se levantaba cada día antes del amanecer. La bruma cubría el suelo y el canto de los gallos anunciaba un nuevo día. Sin embargo, para él, cada mañana se sentía como un peso que arrastraba. Desde pequeño, había sentido la carga de las expectativas familiares. Su familia, agricultores de generaciones, siempre esperó que él se convirtiera en el pilar de su hogar. Pero la presión le resultaba abrumadora. Un sábado, cuando se preparaba para otro día rutinario de trabajo, un rayo de luz atravesó su rutina. En un viejo granero encontró un diario cubierto de polvo y telarañas. Su corazón latió con fuerza al reconocer la caligrafía de su abuela, una mujer venerada en el pueblo por su fe inquebrantable. Al abrir las páginas amarillentas, Lucas fue transportado a un mundo de relatos y secretos, historias de milagros y oraciones que habían Fue entonces cuando Lucas decidió embarcarse en una aventura insólita, seguir las indicaciones del diario. Oraciones, rituales, una búsqueda de fe que iba más allá de su comprensión. Se sintió como si estuviera despertando algo dormido dentro de él. Sin embargo, no todo el mundo a su alrededor apoyaba esta decisión. Su padre, con mirada dura, y su amigo Miguel, escéptico, fueron frenéticos ante su nueva forma de vida. La tensión crecía. Cada oración sentía que provocaba cambios sutiles a su alrededor. Una cosecha más abundante, vecinos ayudando en los campos. Pero con cada cambio, la incertidumbre también aumentaba. La balanza se inclinaba. Debía elegir entre el reconocimiento de su familia y una fe que lo guiaba a algo más grande. Una noche, en la soledad de su habitación, Lucas se arrodilló. Se encontraba abrumado, su pecho apretado por el miedo. Cerró los ojos y en la oscuridad elevó su voz. «Señor, soy Lucas, tu creación, aquí, temeroso y lleno de dudas. Las expect. ¿Qué debo hacer? Necesito tu guía. ¿Es esto lo que mi abuela vivió? Si tan solo pudiera sentir su fe, su fuerza. Dame la valentía para enfrentar las críticas y seguir adelante. Que mi vida se llene de propósito. Que pueda encontrar mi lugar en este mundo, con tu luz iluminando el camino». Las palabras brotaron de su corazón, intensas y desesperadas. Nunca había sentido una conexión tan profunda con Dios, como si cada palabra que pronunciaba resonara en el aire. ¿Era posible que ese clamor impotente fuese un punto de inflexión en su vida? Lucas se quedó allí, en silencio, su corazón latiendo con fuerza. Sintió que algo estaba a punto de cambiar, pero el futuro seguía envuelto en un manto de misterio. La espera se hacía pesada. Algo estaba en juego, algo que podría transformarlo todo. Ei, e antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Hoy quiero invitarte a un viaje transformador, donde la oración se convierte en una poderosa herramienta para tu vida. ¿Te has sentido alguma vez com el coração pesado, como se nada do que você fizesse tem sentido? Estás lidiando com um vazio interior que não logras llenar. Imagina chegar a casa, exausto de la rutina,
buscando consuelo en un rincón tranqui. Hoy revelaremos los 5 secretos del Papa Francisco para transformar tu oración y sentir realmente la presencia de Dios en tu vida. No permitas que este error bloquee tus bendiciones un día más. Así que te animo a que en este momento escribas en los comentarios «Señor, guíame», como un pequeño acto de fe que te acercará a la paz que tanto anhelas. Este es el primer paso hacia una transformación espiritual real. Ahora, acompáñame en este recorrido. Como Lucas, el joven de nuestro relato, te enfrentarás a las expectativas, las dudas y la presión del entorno. Todos hemos estado allí, sintiendo que el mundo espera demasiado de nosotros y que no sabemos cómo cumplir con esas expectativas. Esa lucha interna puede ser abrumadora y muchas veces nos encontramos en un laberinto de incertidumbres. En el pequeño pueblo donde Lucas vivía, donde cada mañana era un reto, él buscaba respuestas en un diario olvidado, la voz sabia de su abuela resonando en cada página. Encuentro. Lucas, al igual que muchos de nosotros, sintió miedo y dudas. Cada vez que se arrodillaba, lo hacía cargando con la pesada herencia de las expectativas de su familia. Pero fue en ese momento de vulnerabilidad donde encontró su verdadero camino. ¿No es esto lo que todos deseamos? Encontrar nuestro propósito, iluminados por su luz. Cada oración de Lucas generaba cambios a su alrededor. ¿No te gustaría experimentar lo mismo? Imagina un mundo donde tus súplicas sean escuchadas, donde cada palabra que elevas al cielo acerque más a tu familia y amigos en la fe. La bondad, la generosidad, la ayuda mutua son reflejos del amor que Dios nos brinda y nos invita a compartir. Es imperativo, sin embargo, reconocer el obstáculo que muchos enfrentamos en esta travesía. La duda, el escepticismo y el temor a lo desconocido son barreras que se interponen en nuestro camino de fe. Lucas, enfrentando la oposición de su padre y de su amigo Miguel, tuvo que tomar decisiones difíciles. A veces las respuestas que buscamos parecen ocultas, pero sé que Dios siempre escucha. Así como Lucas dio un paso hacia adelante en búsqueda de su propósito, hoy tú también puedes hacerlo. En este camino, lo que se necesita es valentía, valor para enfrentar la crítica, para desafiar las normas sociales que nos mantienen presos y para alzar nuestra voz en la búsqueda de un propósito más grande. A medida que se crecen estas dificultades, Dios se manifiesta, guiando cada paso, iluminando las sombras de nuestras vidas. En ese momento de desasosiego, cuando Lucas se arrodilló y clamó a Dios, asumió un compromiso: invitar a la luz divina a transformar su vida. Ese acto de fe abrió la puerta a una nueva realidad. De la misma manera, cuando tú te entregas en oración sincera, reconoces tus debilidades y permites que la gracia de Dios se mueva dentro de ti. Así que, mientras avanzamos a través de estos secretos de oración que el Papa Francisco comparte, recuerda que cada uno se fundamenta. Ora con confianza, como Lucas lo hizo, que tu clamor sea sincero, y prepárate para ver cómo la luz divina puede iluminar incluso los caminos más oscuros. En conclusión, hoy hemos hablado de la importancia de la oración, de cómo superar las dudas y el miedo, y de la necesidad de tener valentía para seguir el camino que Dios ha trazado para ti. Aprovecha cada momento, cada oportunidad para conectar con Dios a través de la oración. Recuerda que nunca estás solo. Y que esa luz que guía a Lucas también guiará tus pasos. Así que, ¿qué esperas para comenzar?
Te animo a que hoy mismo tomes un momento para orar, para hablar con Dios como lo harías con un amigo cercano. Deja que esa conexión te transforme y recuerda, siempre hay esperanza, siempre hay misericordia y siempre hay un camino hacia la luz. Dios te está esperando y con Él todo es posible. 12 pecados que debes confesar antes del día 13 de mayo. Bienvenidos a este espacio de reflexión y espiritualidad. Hoy vamos a hablar la soberbia. La soberbia es el orgullo desmedido que nos aleja de la humildad. Como dice el Papa Francisco, la soberbia nos ciega, nos hace sentir superiores a los demás. Reflexionemos sobre nuestras actitudes y cómo nos relacionamos con los demás. ¿Acaso a veces creemos que nuestra manera de pensar es la única válida? La Escritura nos recuerda en Proverbios 16:18, el orgullo precede a la caída. Reconocer nuestro pecado de soberbia es el primer paso para sanar. 2. La ira. La ira es un fuego que consume tanto a quien lo siente como a quienes lo rodean. Es importante reconocer esos momentos en que quizás hemos dejado que la ira nos domine. El Papa Francisco enseña que la ira puede truncar la paz de nuestras relaciones. Te invito a que recordemos Efesios 4:26. Enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo. Al confesar este pecado, abrimos la puerta a la reconciliación y la paz. 3. La lujuria. La lujuria nos separa de la verdadera intimidad que, en un mundo donde la sexualidad está constantemente expuesta, es fácil caer en la tentación. El Papa Francisco ha señalado que la verdadera intimidad se vive en la luz, no en la sombra. Preguntémonos, ¿hemos dejado que la lujuria distorsione nuestras relaciones? La confesión nos ofrece la oportunidad de restaurar la pureza de nuestros deseos y nuestra visión del amor auténtico. 4. La envidia. La envidia es un sentimiento corrosivo que nos aleja de la alegría por el bien ajeno. San Agustín dijo, la envidia es el grito de la culpa. Muchos de nosotros, en ocasiones, hemos sentido la punzada de compararnos con otros, de desear lo que ellos tienen. Necesitamos aprender a alegrarnos por los logros de los demás y al hacerlo, encontrar nuestra propia paz interior. 5. La pereza. La pereza es un pecado que puede pasar desapercibido. El Papa Francisco nos recuerda que la pereza es la madre de todos los vicios. Es esencial preguntarnos, ¿estamos cumpliendo con nuestra? Romanos 12:11 nos instruye, no sean perezosos en lo que requiere diligencia. Confesar la pereza nos lleva a un renovado compromiso con nuestra vida espiritual y nuestras obligaciones. 6. La gula no es solo el exceso en la comida, sino un exceso en cualquier placer. La gula nos aleja de la gratitud, dice el Papa Francisco. Reflexionemos sobre nuestro consumo. ¿Estamos buscando consuelo en la comida, en el entretenimiento o en cosas materiales? Aprender a moderar estos deseos es una gran enseñanza de nuestro camino de fe. 7. El robo. El robo va más allá de tomar lo que no es nuestro. Podemos robar tiempo, energía y confianza a los demás. Cada vez que tomamos algo que no nos pertenece, estamos robando paz, enseña el Papa. En este tiempo de preparación, examinemos si hemos faltado a la honestidad en nuestras relaciones. La restitución es un paso fundamental en nuestra conversión. 8. La calumnia. Las palabras tienen poder. La calumnia hiere y destruye relaciones. La calumnia es una falta muy grave que puede arruinar la vida de una persona, afirma el Papa Francisco. Pensemos en las veces que hemos hablado mal de alguien o hemos creído en rumores sin comprobar.
La confesión de este pecado no solo restaura nuestra relación con Dios, sino también con quienes nos rodean. 9. La desobediencia. La desobediencia puede manifestarse como un desdén a las enseñanzas de la Iglesia. Cuando desoímos las enseñanzas de Cristo, cerramos la puerta a la gracia. El Papa nos invita a ser obedientes al amor de Dios que nos guía. Ser obedientes a Dios es ser libres, dice Francisco. Identificar dónde hemos fallado en la obediencia es un acto valiente de fe. 10. La falta de caridad. La falta de caridad es una señal de que hemos olvidado el mandamiento más importante: amar al prójimo. La caridad es el camino hacia la salvación, nos enseña el Papa. Preguntémonos, ¿hemos estado tan centrados en nuestras vidas que hemos descuidado a quienes nos rodean? La confesión de este pecado nos puede llevar a una transformación profunda. 11. La desesperanza. La desesperanza nos hace sentir que no hay salida. La desesperanza es una dolorosa tentación, comparte el Papa. Es vital recordar que siempre hay una luz, incluso en los momentos más oscuros. Confesar la desesperanza es un acto que nos llevará de vuelta a la esperanza plena que encontramos en Cristo. 12. El egoísmo. El egoísmo nos aleja de la verdadera comunidad. No podemos vivir nuestro cristianismo de manera aislada, afirma el Papa Francisco. San Pablo nos recuerda en Filipenses 2:3, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Al confesar nuestro egoísmo, podemos abrir nuestros corazones a la generosidad y a la solidaridad. Cada uno de estos pecados nos ofrece una oportunidad para reflexionar y crecer. La confesión es un medio de liberación, una acción que nos acerca a... No olvidemos que no estamos solos en este camino. Al expresar nuestras luchas y arrepentimientos a Dios, recibimos no solo su perdón, sino también el abrazo de una comunidad que nos entiende. El día 13 de mayo, al asistir a misa, lleva contigo esta lista en tu corazón. Permite que cada uno de estos pecados se conviertan en una enseñanza, en un escalón hacia un amor más profundo y a una fe más firme. Recuerda las palabras del Papa Francisco. Dios nunca se cansa de perdonar. Somos nosotros quienes nos cansamos de pedir perdón. Al terminar esta reflexión, te invito a que tomes un momento para orar, para inclinarte ante Dios y pedirle que ilumine tu camino hacia la confesión y la sanación. No hay pecado que no pueda ser perdonado si realmente nos acercamos a Él con humildad y sinceridad. Que la paz de Dios llene tu vida mientras te preparas para este día especial. 12 pecados que debes confesar antes del día 13 de mayo. Bienvenidos a este espacio de reflexión y espiritualidad. Como dice el Papa Francisco, la soberbia nos ciega, nos hace sentir superiores a los demás. Reflexionemos sobre nuestras actitudes y cómo nos relacionamos con los demás. ¿Acaso a veces creemos que nuestra forma de pensar es la única válida? Recordemos lo que dice Proverbios 16:18. El orgullo precede a la caída. Reconocer nuestro pecado de soberbia es el primer paso hacia la sanación. 2. La ira. La ira es un fuego que consume tanto a quien lo siente como a quienes lo rodean. Es importante que reconozcamos esos momentos en los que quizás hemos dejado que la ira nos domine. El Papa Francisco enseña que la ira puede truncar la paz de nuestras relaciones. Al confesar este pecado, abrimos la puerta a la reconciliación y la paz. Recordemos Efesios 4:26. Enójense, pero no pequen.
no se ponga el sol sobre su enojo. 3. La lujuria. La lujuria nos separa de la verdadera intimidad que buscamos en nuestras relaciones. En un mundo donde la sexualidad está constantemente expuesta, el Papa Francisco ha dicho que la verdadera intimidad se vive en la luz, no en la sombra. Preguntémonos, ¿hemos dejado que la lujuria distorsione nuestras relaciones? La confesión aquí nos ofrece la oportunidad de restaurar la pureza de nuestros deseos y de nuestra visión del amor auténtico. 4. La envidia. La envidia es un sentimiento corrosivo que nos aleja de la alegría por el bien ajeno. San Agustín decía, la envidia es el grito de la culpa. Muchos de nosotros, a veces, hemos sentido la punzada de compararnos con otros, de desear lo que ellos tienen. Necesitamos aprender a alegrarnos por los logros de los demás, y al hacerlo, encontraremos nuestra propia paz interior. 5. La pereza. La pereza es un pecado que puede pasar desapercibido. El Papa Francisco nos recuerda que la pereza es la madre de todos los vicios. Es esencial preguntarnos, ¿estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades? ¿Estamos dejando que el cansancio nos impida servir al prójimo? Romanos, confesar la pereza nos lleva a un renovado compromiso con nuestra vida espiritual. 6. La gula no es solo el exceso en la comida, sino un exceso en cualquier placer. La gula nos aleja de la gratitud, dice el Papa Francisco. Reflexionemos sobre nuestro consumo. ¿Estamos buscando consuelo en la comida, en el entretenimiento o en cosas materiales? Aprender a moderar estos deseos es una gran enseñanza de nuestro camino de fe. 7. El robo. El robo va más allá de tomar lo que no nos pertenece. Podemos robar tiempo, energía y confianza a los demás. Cada vez que tomamos algo que no nos pertenece, estamos robando paz. Enseña el Papa. Examinemos si hemos faltado a la honestidad en nuestras relaciones. La restitución es fundamental en nuestra conversión. 8. La calumnia. Las palabras tienen poder. La calumnia hiere y destruye nuestras relaciones. Es una falta muy grave que puede arruinar la vida de una persona, afirma el Papa Francisco. Pensemos en las veces en que hemos hablado mal de alguien o hemos creído en rumores sin comprobar. La confesión de este pecado restaura no solo nuestra relación con Dios, sino también con quienes nos rodean. 9. La desobediencia. La desobediencia puede manifestarse como un desdén a las enseñanzas de la Iglesia. Cuando desoímos las enseñanzas de Cristo, cerramos la puerta a la gracia. El Papa nos invita a ser obedientes al amor de Dios que nos guía. Ser obedientes a Dios es ser libres, dice Francisco. Identificar dónde hemos fallado en la obediencia es un acto valiente de fe. 10. La falta de caridad. La falta de caridad es una señal de que hemos olvidado el mandamiento más importante: amar al prójimo. La caridad es el camino hacia la salvación, nos enseña el Papa. Preguntémonos, ¿hemos estado tan centrados en N? La confesión de este pecado puede llevarnos a una transformación profunda. 11. La desesperanza. La desesperanza nos hace sentir que no hay salida. La desesperanza es una dolorosa tentación, comparte el Papa. Es vital recordar que siempre hay una luz, incluso en los momentos más oscuros. Confesar la desesperanza reunificará nuestro espíritu con la esperanza plena que encontramos en Cristo. 12. El egoísmo. El egoísmo nos aleja de la verdadera comunidad. No podemos vivir nuestro cristianismo de manera aislada, afirma el Papa Francisco. San Pablo nos recuerda en Filipenses 2:3, no harán nada por egoísmo o vanidad. Al confesar nuestro egoísmo, abrimos nuestros corazones a la generosidad y a la solidaridad. Cada uno de estos pecados
nos ofrece una oportunidad para reflexionar y crecer. La confesión es un medio de liberación, una acción que nos acerca al infinito amor de Dios. Al expresar nuestras luchas y arrepentimientos a Dios, recibimos no solo su perdón, sino el día 13 de mayo, al asistir a misa, lleven consigo esta lista en el corazón. Permitan que cada uno de estos pecados se conviertan en una enseñanza, en un escalón hacia un amor más profundo y a una fe más firme. Recuerden las palabras del Papa Francisco. Dios nunca se cansa de perdonar. Somos nosotros quienes nos cansamos de pedir perdón. Terminemos esta reflexión tomando un momento para orar. Inclinemos nuestro corazón ante Dios y pidámosle que ilumine nuestro camino hacia la confesión y la sanación. No hay pecado que no pueda ser perdonado, si realmente nos acercamos a Él con humildad y sinceridad. Que la paz de Dios llene sus vidas mientras se preparan para este día especial. 12 pecados que debes confesar antes del día 13 de mayo. Bienvenidos a este espacio de reflexión y espiritualidad. Hoy abordaremos un tema fundamental para nuestra vida espiritual: los pecados que debemos confesar antes del día 13 de mayo, una fecha de gran significado para los católicos. Prepárense. 1. La soberbia, ese orgullo desmedido que nos hace sentir superiores a los demás. El Papa Francisco nos recuerda que la soberbia nos ciega. Reflexionemos, ¿cuántas veces hemos creído que nuestras opiniones son las únicas válidas? El Proverbio 16:18 dice: el orgullo precede a la caída. Reconocer este pecado es el primer paso hacia la sanación. Como Juan, un joven de nuestro pueblo, que al darse cuenta de su arrogancia, decidió abrirse a escuchar y aprender de los demás, encontró humildad y paz. Número 2. La ira, ese fuego que quema tanto a quien lo siente como a los que lo rodean. La ira puede cegarnos y hacernos perder de vista lo verdaderamente importante. Francisco nos dice: la ira puede truncar la paz de nuestras relaciones. Recordemos Efesios 4:26, enójense, pero no pequen. La confesión de este pecado puede abrirnos a una vida más armoniosa. Como María, una madre que aprendió a manejar su enojo con oración y encontró la lujuria. La lujuria es otro pecado que es vital confesar. En este mundo saturado de tentaciones, nos puede resultar fácil distorsionar el concepto de amor y relaciones. El Papa ha dicho que la verdadera intimidad se vive en la luz, no en la sombra. Preguntémonos, ¿hemos permitido que la lujuria afecte nuestras relaciones? Al confesar este pecado, restauramos la pureza de nuestros deseos. Como Andrés, que mostró cómo, al mantenerse firme en su fe, logró construir una relación basada en el amor verdadero y el respeto mutuo. 4. La envidia. La envidia, ese veneno que arruina nuestra alegría por los triunfos ajenos, nos aleja de la paz. San Agustín decía que la envidia es el grito de la culpa. ¿Hemos caído en la trampa de compararnos con los demás? Necesitamos celebrar los logros de aquellos a quienes amamos. Al confesar este pecado, descubrimos la belleza de la generosidad y la alegría, como lo hizo Sofía, quien al dejar de sentir envidia, empezó a crear lazos de amigos. Francisco nos dice que la pereza es la madre de todos los vicios. Preguntémonos, ¿estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades? Romanos 12:11 nos instruye: no sean perezosos en lo que requiere diligencia.
La confesión de la pereza puede inspirarnos a vivir con más pasión y compromiso, como en el caso de Javier, que al levantarse de su zona de confort, encontró un propósito que iluminó su vida. 6. La gula. La gula no se refiere solo al exceso en la comida, sino a cualquier tipo de desbordamiento. Francisco dice que la gula nos aleja de la gratitud. Reflexionemos sobre nuestros deseos. ¿Buscamos consuelo en la comida o en el entretenimiento? Moderar nuestros deseos es vital en nuestro camino de fe. La historia declara: quien al moderar sus hábitos encontró alegría en lo simple, nos da luz para nuestros propios excesos. 7. El robo. El robo va más allá de lo material. Podemos robar tiempo, confianza y energía de aquellos que nos rodean. Cada vez que tomamos, la honestidad es fundamental, así que debemos revisar nuestras acciones y pedir perdón. Ana, que había tomado algo prestado sin preguntar, aprendió a ser transparente y a reparar sus relaciones. 8. La calumnia. Las palabras son poderosas y a veces pueden herir. La calumnia puede destruir vidas. Francisco ha afirmado que la calumnia es una falta muy grave. Pensemos en los rumores que hemos creído sin fundamento. Al confesar este pecado, restauramos relaciones y construimos puentes en lugar de muros. Luis, que enfrentó las consecuencias de sus palabras mal dichas, encontró la paz al pedir perdón a los que había herido. 9. La desobediencia. La desobediencia implica ignorar las enseñanzas de la Iglesia y de Cristo. Al desoír su guía, cerramos la puerta a la gracia. Francisco nos invita a ser obedientes al amor de Dios. Ser obedientes a Dios es ser libres, dice. Aceptar que hemos fallado en esto es un acto de valentía, como la historia de Marta, que decidió seguir las enseñanzas de su fe. Encontró una comunidad que la recibió con amor. 10. La falta de caridad. La falta de caridad es la desconexión de nuestro mandamiento más importante: amar a nuestro prójimo. Francisco nos recuerda que la caridad es el camino hacia la salvación. Preguntémonos: ¿hemos estado tan absortos en nuestras vidas que hemos olvidado ayudar a otros? La confesión de este pecado puede llevarnos a vivir en una profunda comunidad de amor, como lo hizo Raúl, que se dedicó a ayudar a su vecindario y encontró su propósito en el servicio. 11. La desesperanza. La desesperanza, una tentación dolorosa que puede nublar nuestra visión. Francisco dice que la desesperanza es una dolorosa tentación. Recordemos que siempre hay una salida, incluso en los momentos más oscuros. Confesar este pecado nos devuelve a la esperanza plena que se encuentra en Cristo. Beatriz. El egoísmo. El egoísmo es un obstáculo para la verdadera comunidad. Francisco dice que no podemos vivir nuestro cristianismo de manera aislada. En Filipenses 2:3 se nos recuerda que no hagan nada por egoísmo o vanidad. Al confesar nuestro egoísmo, abrimos nuestros corazones a la generosidad y la solidaridad, como lo hizo Federico, quien al ser más generoso experimentó una transformación en su vida y en sus relaciones. Cada uno de estos pecados es una puerta abierta a la reflexión y el crecimiento. La confesión no es un acto punitivo, sino liberador. Al acercarnos a Dios, encontramos no solo su perdón, sino el abrazo álido de una comunidad que entiende y acompaña. Al aproximarnos al 13 de mayo, te animo a llevar contigo esta lista en tu corazón.
permitir que cada pecado se convierta en una lección hacia un amor más profundo y una fe más firme. Recordemos las palabras del Papa Francisco. Dios nunca se cansa de perdonar. Somos nosotros quienes nos cansamos de pedir perdón. 12 pecados que debes confesar antes del día 13 de mayo. Bienvenidos a este espacio de reflexión y espiritualidad. Hoy, en este recorrido, vamos a explorar un tema fundamental para nuestra vida espiritual. Los pecados que debemos confesar antes del día 13 de mayo. Una fecha significativa para muchos de nosotros, sobre todo los católicos. Prepararnos para este día no es solo un acto ritual, es una oportunidad para renovarnos, para acercarnos más a Dios y experimentar su amor transformador. La confesión es un sacramento de sanación, una ocasión propicia para curar nuestras heridas internas y recuperar la paz que a veces sentimos perdida. Cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, ha sentido la carga del pecado. Puede que nos sintamos abrumados, con un peso en el corazón, atrapados en ciclos de culpa, miedo o vacío. Es hora de dar un paso adelante, de enfrentar esos pecados que nos alejan de la gracia divina y de abrir nuestros corazones al abrazo de misericordia que... Pensemos en Juan, un joven de nuestro pueblo, quien al darse cuenta de su arrogancia decidió abrirse a escuchar a los demás y encontró la humildad y la paz que tanto anhelaba. 2. La ira. Pasamos ahora a la ira, ese fuego interior que hiere tanto a quien lo siente como a quienes nos rodean. La ira puede cegarnos y hacernos perder la paz. Francisco nos enseña que la ira puede truncar la paz de nuestras relaciones. Recordemos Efesios 4:26. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. Al confesar este pecado, abrimos la puerta a la reconciliación. Nos puede ser útil recordar el testimonio de María, una madre que aprendió a manejar su ira con oración y encontró una paz renovadora en familia. 3. La lujuria. Avanzamos a la lujuria, un pecado que puede separarnos de la verdadera intimidad que buscamos. En un mundo lleno de tentaciones, es fácil distorsionar el concepto de amor y relaciones. El Papa Francisco ha enfatizado que la verdadera intimidad se vive. Pensemos en Andrés, quien, al mantenerse firme en su fe, construyó una relación basada en el amor verdadero y el respeto mutuo. 4. La envidia. La envidia es otro veneno que contamina nuestro corazón. Nos aleja de la alegría por los logros de los demás. San Agustín decía que la envidia es el grito de la culpa. Si alguna vez te has sentido menospreciado por las bendiciones ajenas, pregúntate, ¿no es hora de celebrar lo bueno en los demás? Al confesar este pecado, descubrimos que podemos experimentar la belleza de la generosidad como lo hizo Sofía, quien dejó atrás la envidia y empezó a crear lazos de amistad genuinos. 5. La pereza. La pereza es un pecado que puede pasar desapercibido. El Papa Francisco nos recuerda que la pereza es la madre de todos los vicios. Reflexionemos. ¿Estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades? ¿Dejamos que el cansancio nos frene? Romanos 12:11 nos instruye: no sean perezosos en lo que requiere diligencia. Al confesar la pereza, recordemos a Javier, quien al levantarse de su zona de confort encontró un propósito que iluminó su vida. 6. La gula. La gula no se limita solo al exceso en la comida, sino a cualquier desbordamiento de placeres.
Francisco dice que la gula nos aleja de la gratitud. Reflexionemos sobre nuestros deseos. ¿Buscamos consuelo en la comida, en el entretenimiento o en cosas materiales? Moderar nuestros deseos es una tarea esencial en nuestro camino de fe. La historia declara que al aprender a moderar sus hábitos encontró la alegría en lo simple. Nos recuerda que la gratitud puede transformar nuestras vidas. 7. El robo. El robo va más allá de lo material. Podemos robar tiempo, confianza y energía de aquellos que nos rodean. Cada vez que tomamos algo que no nos pertenece, estamos robando paz, nos enseñó el Papa. Analicemos nuestras acciones. ¿Hemos faltado a la honestidad en nuestras relaciones? La restitución es fundamental en nuestra conversión. Reflexionemos sobre Ana. 8. La calumnia. Las palabras tienen poder y la calumnia puede destruir vidas. El Papa Francisco afirma que la calumnia es una falta muy grave. Pensemos en las veces en que hemos hablado mal de alguien o creído rumores sin fundamento. La confesión de este pecado no solo restaura nuestra relación con Dios, sino también con quienes nos rodean. Luis, que enfrentó las consecuencias de sus palabras mal dichas, encontró paz al pedir perdón a quienes había dañado. La desobediencia. La desobediencia puede manifestarse como rechazar las enseñanzas de la Iglesia. Cuando desoímos las enseñanzas de Cristo, cerramos la puerta a la gracia. Francisco nos invita a ser obedientes al amor de Dios, que nos guía. Ser obedientes a Dios es ser libres, dice. Esta identificación de nuestras faltas es un acto valiente de fe. Pensemos en Marta, quien tras aceptar y seguir las enseñanzas de su fe, halló una comunidad que la abrazó con amor. 10. La falta de caridad. La falta de caridad refleja que nos hemos olvidado del mandamiento más importante, amar a nuestro prójimo. El Papa nos recuerda que la caridad es el camino hacia la salvación. Preguntémonos, ¿hemos estado tan centrados en nuestras vidas que hemos descuidado a quienes nos rodean? Confesar este pecado puede llevarnos a una transformación profunda, como lo vivió Raúl, quien se dedicó a ayudar a su comunidad y encontró su propósito en el servicio. El 11. La desesperanza. La desesperanza es una tentación dolorosa que puede nublar nuestra visión. Francisco comparte que la desesperanza es una dolorosa tentación. Siempre recordemos que incluso en los momentos más oscuros hay luz. Confesar la desesperanza nos lleva de regreso a la esperanza que se encuentra en Cristo. Beatriz, quien emergió de un periodo sombrío, encontró luz y alegría a través de la comunidad y la oración. 12. El egoísmo. Finalmente, el egoísmo nos aleja de la verdadera comunidad. No P. Al confesar nuestro egoísmo, abrimos nuestros corazones a la generosidad y la solidaridad, como lo hizo Federico, quien al ser más generoso experimentó una transformación en su vida y en sus relaciones. Por último, cada uno de estos pecados nos brinda una oportunidad para reflexionar y crecer. La confesión no es un acto de condena, sino una liberación. Al acercarnos a Dios, encontramos no solo su perdón, sino el abrazo cálido de una comunidad que entiende nuestras luchas. Al nivelarnos ante el 13 de mayo, les invito a llevar esta lista en su corazón. Dejen que cada pecado se convierta en una enseñanza, en un escalón hacia un amor más profundo y una fe más firme. Recuerden siempre las palabras del Papa Francisco. Dios nunca se cansa de perdonar. Somos nosotros quienes nos cansamos de pedir perdón. Terminemos con una oración.
Inclinemos nuestros corazones ante Dios, pidiéndole que ilumine nuestro camino hacia la confesión y la sanación. No hay pecado que no pueda ser perdonado. La confesión es un sacramento de sanación, un momento que nos brinda la posibilidad de sanar heridas internas y recuperar la paz. Cada uno de nosotros ha sentido en algún momento la carga del pecado, un peso en el corazón, un vacío en el alma. Es hora de dar ese paso hacia adelante y enfrentar esos pecados que nos alejan de la gracia divina. 1. La soberbia. Comenzamos con la soberbia, ese orgullo que nos hace sentir superiores a los demás. El Papa Francisco nos recuerda: la soberbia nos ciega. Reflexionemos, ¿cuántas veces hemos creído que nuestra manera de pensar es la única válida? El Proverbio 16:18 nos enseña que el orgullo precede a la caída. Debemos reconocer esta falta para buscar sanación. Imaginemos a Juan, un joven de nuestro pueblo, que tras años de pensar que tenía siempre la razón, decidió escuchar a los demás. Al hacerlo, no solo encontró la humildad, sino también la paz en su corazón. Juan aprendió que la verdadera sabiduría radica en entender que todo... Francisco enseña que la ira puede truncar la paz de nuestras relaciones. Recordemos Efesios 4:26. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. Confesando este pecado, podemos abrir la puerta a la paz. Consideremos la historia de María, que en sus momentos de ira recordó que su familia merecía su amor y comprensión. Con cada susurro de oración que elevaba al cielo, fue capaz de encontrar la calma que necesitaba para enfrentar y resolver los conflictos familiares. Así, María descubrió que la paciencia puede transformar incluso las circunstancias más difíciles. 3. La lujuria. La lujuria es otro pecado que debemos examinar. En un mundo que a menudo distorsiona la intimidad, es fácil confundir el amor con deseos pasajeros. El Papa Francisco ha enfatizado que la verdadera intimidad se vive en la luz, no en la sombra. Reflexionemos sobre nuestras relaciones. ¿Hemos permitido que la lujuria afecte nuestro amor verdadero? Pensemos en Andrés, quien, después de la envidia. La envidia es un veneno que contamina nuestro corazón, nos aleja de la alegría por los logros de los demás. San Agustín decía que la envidia es el grito de la culpa. Preguntémonos, ¿hemos caído en la trampa de compararnos con otros? Al confesar este pecado, aprendemos a celebrar los triunfos de nuestros hermanos y hermanas. Tomemos la historia de Sofía, que, al reconocer su envidia hacia una amiga que había logrado mucho, decidió cambiar su perspectiva. En lugar de sentir celos, comenzó a alegrarse por el éxito de su amiga y descubrió que al compartir alegría, su propio corazón se llenaba de felicidad. 5. La pereza puede ser un pecado sigiloso, oculto tras nuestras excusas. Francisco nos recuerda que la pereza es la madre de todos los vicios. Reflexionemos. ¿Estamos cumpliendo nuestras responsabilidades? Romanos 12:11 nos dice: no sean perezosos en lo que requiere diligencia. Recordemos la historia de Javier, que a pesar de su cansancio, Javier descubrió que la verdadera vitalidad se encuentra en el levantarnos y actuar. 6. La gula. La gula no se limita al exceso en la comida. Se refiere a cualquier forma de exceso. La gula nos aleja de la gratitud, dice el Papa Francisco. Es vital moderar nuestros deseos mundanos. Reflexionemos sobre Clara, quien al aprender a ser agradecida y disfrutar de las cosas simples, descubrió una paz interior que nunca antes había conocido. 7. El robo. El robo no solo se refiere a los bienes materiales. Cada vez que faltamos a la honestidad, robamos un poco de paz. Francisco nos enseña que cada vez que tomamos algo que no nos pertenece,
estamos robando paz. Debemos analizar nuestras acciones y ser responsables. Ana, una amiga, había tomado algo sin permiso y se sintió mal todo el tiempo. Al confesarlo, no solo devolvió lo que había tomado, sino que también restableció la confianza en sus relaciones. Aprendió que ser honesto trae consigo una libertad inmensa. Oído, la calumnia. Las palabras tienen un poder inmenso. La calumnia puede destruir vidas. Francisco afirma que la calumnia es una falta muy grave. Preguntémonos si en algún momento hemos hablado mal de alguien o hemos creído rumores sin fundamento. La confesión de este pecado no solo restaura nuestras relaciones, sino que nos acerca a Dios. El testimonio de Luis es conmovedor. Cuando se dio cuenta del daño que había causado con sus palabras, no solo se disculpó, sino que también comenzó a ser más cauteloso con lo que decía. Al reconocer su error, encontró un nuevo camino para construir la confianza. 9. La desobediencia. La desobediencia es otro pecado que a menudo dejamos pasar por alto. Ignorar las enseñanzas de la Iglesia puede cerrarnos a la gracia. Francisco nos recuerda, ser obedientes a Dios es ser libres. Reconocer nuestras desobediencias es un acto valiente de fe. Pensemos en Marta, quien, tras ignorar por un tiempo los consejos de su párroco, decidió regresar a la práctica de su fe y encontró una comunidad que la abrazó con amor y ternura. 10. La falta de caridad. No amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es un gran pecado. La caridad es el camino hacia la salvación, nos dice el Papa. Preguntémonos, ¿hemos estado tan absortos en nuestras vidas que hemos olvidado ayudar a otros? Raúl, un hombre de nuestra comunidad, decidió dedicar tiempo a ayudar a los necesitados. Al confesar su falta de caridad, encontró un propósito en el servicio y descubrió que al amar al prójimo, también se amaba a sí mismo. 11. La desesperanza. La desesperanza puede ser una tentación dolorosa. Recordemos lo que dice Francisco. La desesperanza es una dolorosa tentación. En los momentos difíciles, siempre habrá luz. Confesar la desesperanza nos lleva a redescubrir la esperanza en Cristo. Beatriz, tras vivir un tiempo de desánimo, tras perder su 12. El egoísmo. Finalmente, el egoísmo nos aleja de la verdadera comunidad. No podemos vivir nuestro cristianismo de manera aislada, asegura Francisco. Al confesar nuestro egoísmo, abrimos nuestros corazones a la generosidad. Federico, después de un tiempo de vivir centrado en sí mismo, comenzó a involucrarse en su iglesia y en la comunidad. Al compartir su tiempo y su vida, encontró relaciones profundas y un sentido renovado de propósito. Conclusión. Cada uno de estos pecados representa una oportunidad de reflexión y crecimiento. La confesión no es un acto de condena, sino una liberación hacia la gracia. Al acercarnos a Dios, encontramos su perdón y el abrazo cálido de una comunidad que nos entiende y acompaña. Al acercarnos al 13 de mayo, llevemos con nosotros esta lista en nuestros corazones. Permitamos que cada pecado se convierta en una enseñanza, un escalón hacia un amor más profundo y una fe más firme. Recemos juntos, pidiendo que nuestras vidas sean transformadas. No hay pecado demasiado grande para ser perdonado, si nos llegamos con sinceridad a Él. Que la paz de Dios llene sus vidas mientras se preparan para este día especial y significativo. Título: 12 pecados que debes confesar antes del día 13 de mayo. Introducción. Bienvenidos a este espacio de reflexión y espiritualidad. Hoy abordaremos un tema crucial para nuestra vida espiritual: los pecados que debemos confesar antes del 13 de mayo.
Una fecha de gran significado para muchos católicos. Prepararse para este día no es solo un acto ritual, es una oportunidad para renovarnos y acercarnos más a Dios, experimentando su amor transformador y su misericordia. La confesión es un sacramento de sanación, un momento que nos brinda la posibilidad de sanar heridas internas y recuperar la paz. Cada uno de nosotros ha sentido en algún momento la carga del pecado, un peso en el corazón, un vacío en el alma. Es hora de dar ese paso hacia adelante y enfrentar esos pecados que nos alejan de la. Imaginemos a Juan, un joven de nuestro pueblo, que tras años de pensar que siempre tenía la razón, decidió abrirse a escuchar a los demás. Al hacerlo, no solo encontró la humildad, sino también la paz en su corazón. Juan aprendió que la verdadera sabiduría radica en entender que todos tenemos algo valioso que aportar. 2. La ira. Luego, pasamos a la ira, ese fuego que consume tanto a quien lo siente como a quienes lo rodean. Francisco enseña que la ira puede truncar la paz de nuestras relaciones. Recordemos Efesios 4:26. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. Al confesar este pecado, podemos abrir la puerta a la paz. Consideremos la historia de María, que en sus momentos de ira recordó que su familia merecía su amor y comprensión. Con cada susurro de oración que elevaba al cielo, fue capaz de encontrar la calma que necesitaba para enfrentar y resolver los conflictos familiares. Así, María descubrió que la paciencia puede transformar incluso la sí. El Papa Francisco ha enfatizado que la verdadera intimidad se vive en la luz, no en la sombra. Reflexionemos sobre nuestras relaciones. ¿Hemos permitido que la lujuria afecte nuestro amor verdadero? Pensemos en Andrés, quien, después de haber estado atrapado en relaciones superficiales, decidió esperar por un amor auténtico, basado en el respeto y la conexión emocional. Al confesar este pecado, Andrés no solo encontró la redención en su vida, sino que también descubrió el verdadero significado del amor. 4. La envidia. La envidia es un veneno que contamina nuestro corazón. Nos aleja de la alegría por los logros de los demás. San Agustín decía que la envidia es el grito de la culpa. Preguntémonos, ¿hemos caído en la trampa de compararnos con otros? Al confesar este pecado, aprendemos a celebrar los triunfos de nuestros hermanos y hermanas. Tomemos la historia de Sofía, que, al reconocer su envidia hacia una amiga que había logrado mucho, decidió cambiar su perspectiva. Francisco nos recuerda que la pereza es la madre de todos los vicios. Reflexionemos. ¿Estamos cumpliendo nuestras responsabilidades? Romanos 12:11 nos dice: no sean perezosos en lo que requiere diligencia. Recordemos la historia de Javier, que a pesar de su cansancio, decidió levantarse y ayudar en su comunidad. Al confesar su pereza, su vida se transformó y encontró en el servicio a los demás un propósito renovado. Javier descubrió que la verdadera vitalidad se encuentra en el levantarnos y actuar. 6. La gula. La gula no se limita al exceso en la comida. Se refiere a cualquier forma de exceso. La gula nos aleja de la gratitud, dice el Papa Francisco. Es vital moderar nuestros deseos mundanos. Reflexionemos sobre Clara, quien, al aprender a ser agradecida y disfrutar de las cosas simples, descubrió una paz interior que nunca antes había conocido. 7. El robo. El robo no solo se refiere a los bienes materiales. Podemos robar tiempo, confianza y energía de aquello. Cada vez que tomamos algo que no nos pertenece, estamos robando paz,
nos enseñó el Papa. Analicemos nuestras acciones y seamos responsables. Ana, una amiga, había tomado algo sin permiso y se sintió mal todo el tiempo. Al confesarlo, no solo devolvió lo que había tomado, sino que también restableció la confianza en sus relaciones. Aprendió que ser honesto trae consigo una libertad inmensa. 8. La calumnia. Las palabras tienen un poder inmenso. La calumnia puede destruir vidas. Francisco afirma que la calumnia es una falta muy grave. Preguntémonos si en algún momento hemos hablado mal de alguien o hemos creído rumores sin fundamento. La confesión de este pecado no solo restaura nuestras relaciones, sino que nos acerca a Dios. El testimonio de Luis es conmovedor. Cuando se dio cuenta del daño que había causado con sus palabras, no solo se disculpó, sino que también comenzó a ser más cauteloso con lo que decía. Al reconocer su error, encontró un nuevo camino para Cons. 9. La desobediencia. La desobediencia es otro pecado que a menudo dejamos pasar por alto. Ignorar las enseñanzas de la Iglesia puede cerrarnos a la gracia. Francisco nos recuerda, ser obedientes a Dios es ser libres. Reconocer nuestras desobediencias es un acto valiente de fe. Pensemos en Marta, quien tras ignorar por un tiempo los consejos de su párroco, decidió regresar a la práctica de su fe y encontró una comunidad que la abrazó con amor y ternura. 10. La falta de caridad. No amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es un gran pecado. La caridad es el camino hacia la salvación, nos dice el Papa. Preguntémonos, ¿hemos estado tan absortos en nuestras vidas que hemos descuidado ayudar a otros? Raúl, un hombre de nuestra comunidad, decidió dedicar tiempo a ayudar a los necesitados. Al confesar su falta de caridad, encontró un propósito en el servicio y descubrió que al amar al prójimo, también se amaba a sí mismo. El 11. La desesperanza puede. Recordemos lo que dice Francisco. La desesperanza es una dolorosa tentación. En los momentos difíciles siempre habrá luz. Confesar la desesperanza nos lleva a redescubrir la esperanza en Cristo. Beatriz, tras vivir un tiempo de desánimo, tras perder su trabajo, empezó a orar y a abrirse a nuevas oportunidades. Al confesar su desesperanza, halló en su comunidad el apoyo necesario para levantarse y seguir adelante. 12. El egoísmo. Finalmente, el egoísmo nos aleja de la verdadera comunidad. No podemos vivir nuestro cristianismo de manera aislada, asegura Francisco. Al confesar nuestro egoísmo, abrimos nuestros corazones a la generosidad. Federico, después de un tiempo de vivir centrado en sí mismo, comenzó a involucrarse en su iglesia y en la comunidad. Al compartir su tiempo y su vida, encontró relaciones profundas y un sentido renovado de propósito. Conclusión. Cada uno de estos pecados representa una oportunidad de reflexión y crecimiento. La confesión no es un acto. Al acercarnos al 13 de mayo, llevemos con nosotros esta lista en nuestros corazones. Permitamos que cada pecado se convierta en una enseñanza, un escalón hacia un amor más profundo y una fe más firme. Recemos juntos pidiendo que nuestras vidas sean transformadas por la luz divina. Recuerden las palabras del Papa Francisco. Dios nunca se cansa de perdonar. Somos nosotros quienes nos cansamos de pedir perdón. Tómese un momento para orar en silencio, inclinado ante Dios, pidiéndole que ilumine su camino hacia la confesión y la sanación. No hay pecado demasiado grande para ser perdonado si nos llegamos con sinceridad a Él. Que la paz de Dios llene sus vidas mientras se preparan para este día especial y significativo.
Título: 12 pecados que debes confesar antes del día 13 de mayo. Introducción. Bienvenidos a este espacio de reflexión y espiritualidad. Hoy hablaremos sobre un tema esencial para nuestra vida de fe: los pecados que debemos confesar antes del 13 de mayo. Una F. La soberbia. Iniciamos con la soberbia, ese orgullo que nos hace sentir superiores a los demás. El Papa Francisco nos recuerda que la soberbia nos ciega. Reflexionemos sobre esto. ¿Cuántas veces hemos creído que nuestra manera de pensar es la única válida? El Proverbio 16:19 nos enseña que el orgullo precede a la caída. Reconocer esta falta es el primer paso hacia la salvación. Pensemos en Juan, un joven de nuestra comunidad, que, después de años creyendo que siempre tenía la razón, decidió abrirse a escuchar a los demás. Así encontró un camino hacia la humildad y la paz que tanto anhelaba. 2. La ira. Pasemos al siguiente pecado, la ira. Este fuego interior consume tanto a quien lo siente como a quienes lo rodean. Francisco enseña que la ira puede truncar la paz de nuestras relaciones. Recuerda Efesios 4:26. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. Al confesar este pecado, podremos abrir la puerta a la paz. Consideremos a María, quien, al elevar sus oraciones, halló la calma necesaria para enfrentar y resolver los conflictos familiares. Aprendemos que la paciencia puede transformar hasta las circunstancias más difíciles. La lujuria. La lujuria es otro pecado digno de nuestra reflexión. En un mundo que distorsiona la intimidad, resulta fácil confundir amor con deseos efímeros. El Papa Francisco ha enfatizado que la verdadera intimidad se vive en la luz, no en la sombra. Reflexionemos. ¿Hemos permitido que la lujuria afecte nuestras relaciones más significativas? Recordemos a Andrés, quien tras caer en relaciones superficiales, decidió esperar por un amor verdadero, basado en el respeto y la conexión emocional. Al confesar este pecado, no solo encontró redención, sino también el verdadero significado del amor. 4. La envidia. Ahora, hablemos de la envidia, un veneno que contamina nuestro ser. La envidia nos aleja de la alegría genuina por los logros de los demás. San Agustín expresó que la envidia, al confesar este pecado, aprendemos a celebrar las victorias de nuestros hermanos en la fe, como ilustra la historia de Sofía, quien, al reconocer su envidia hacia una amiga que ha tenido éxito, decidió cambiar su perspectiva. En vez de sentir celos, comenzó a alegrarse por los logros ajenos, y así descubrió que al compartir alegría, su propio corazón también se llenaba de felicidad. 5. La pereza. Ahora, ¿qué hay de la pereza? Este pecado, que puede ser sigiloso, a menudo se esconde tras nuestras excusas. El Papa Francisco recuerda que la pereza es la madre de todos los vicios. Reflexionemos juntos. ¿Estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades diarias? Romanos 12:11 nos insta: no sean perezosos en lo que requiere diligencia. La historia de Javier, quien a pesar de su cansancio decidió ayudar en su comunidad, muestra que al confesar su pereza, encontró un renovado propósito en el servicio a los demás. El impulso de levantarse y actuar trae vitalidad a nuestras vidas. Es fundamental moderar nuestros deseos terrenales. Reflexionemos sobre Clara, quien al aprender a ser agradecida y disfrutar de lo simple, descubrió una paz interior que jamás había conocido. 7. El robo. Tengamos presente que el robo no se limita a lo material.
podemos robar tiempo, confianza y energía de quienes nos rodean. Francisco nos enseña que cada vez que tomamos algo que no nos pertenece, estamos robando paz. Analicemos nuestras acciones y mantengámonos responsables. Ana, una amiga de nuestra comunidad, había tomado algo sin permiso y al confesar su falta, no solo devolvió el objeto, sino que también restauró la confianza en sus relaciones. Aprendió que la honestidad genera una libertad inmensa. 8. La calumnia. Las palabras tienen un poder inmenso y la calumnia puede destruir vidas. Francisco afirma que la calumnia es una falta muy grave. Preguntémonos si, en algún momento, hemos hablado mal de alguien o creemos rumores sin fundamento. La confesión el testimonio de Luis es conmovedor. Cuando se dio cuenta del daño causado por sus palabras, buscó disculparse. Al reconocer su error, encontró un nuevo camino para construir confianza. 9. La desobediencia. La desobediencia es otro pecado que frecuentemente pasamos por alto. Ignorar las enseñanzas de la Iglesia puede cerrarnos a la gracia. Francisco nos recuerda que ser obedientes a Dios es ser libres. Reconocer nuestras desobediencias es un acto valiente de fe. Marta, quien inicialmente desoyó los consejos de su párroco, decidió regresar a la práctica de su fe y, de esta forma, halló una comunidad que la abrazó con amor y ternura. 10. La falta de caridad. No amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es un gran pecado. Francisco nos dice que la caridad es el camino hacia la salvación. Preguntémonos, ¿hemos estado tan enfocados en nuestras propias vidas que hemos descuidado el bienestar de quienes nos rodean? Raúl, en un momento de reflexión, acordó dedicar tiempo. Al amar al prójimo, también se estaba amando a sí mismo. 11. La desesperanza. La desesperanza puede ser una tentación dolorosa. Recordemos lo que dice Francisco. La desesperanza es una dolorosa tentación. En los momentos difíciles siempre habrá luz. Confesar la desesperanza nos lleva de regreso a la esperanza que se encuentra en Cristo. Beatriz, tras experimentar un desánimo severo después de perder su trabajo, comenzó a orar y abrirse a nuevas oportunidades. Al confesar su desesperanza, halló el apoyo necesario en su comunidad para levantarse y seguir adelante. 12. El egoísmo. Finalmente terminamos con el egoísmo que nos aleja de la verdadera comunidad. No podemos vivir nuestro cristianismo de manera aislada, asegura Francisco. Al confesar nuestro egoísmo, estamos abriendo nuestros corazones a la generosidad. Federico, tras un tiempo viviendo centrado en sí mismo, decidió involucrarse en su iglesia y en la comunidad. Al compartir su tiempo y su vida, halló Conclusión. Cada uno de estos pecados nos brinda oportunidades de reflexión y crecimiento. La confesión no es un acto de condena, sino de liberación. Al acercarnos a Dios, encontramos su perdón y el abrazo cálido de una comunidad que nos comprende y acompaña. Ahora te invito a que al acercarte al 13 de mayo, lleves contigo esta lista en tus corazones. Permite que cada pecado se convierta en una enseñanza, en un escalón hacia un amor más profundo y una fe más firme. Aquí hay una práctica que puedes realizar. Reza estas 3 palabras cada noche. Gracias, perdón, confío. Estas palabras pueden transformar tu vida diaria y tu relación con Dios. Antes de continuar, quiero invitarte a comentar. Escribe en los comentarios cómo esta enseñanza tocó tu corazón. Recuerda también compartir este video con alguien que necesite esperanza hoy.
No olvides suscribirte y activar la campanita para no perder ninguna revelación de Francisco. ¿Sabías que al inscribirte en el canal del Papa Fra, que la Virgen María y Francisco te guíen siempre? Lucas se sentó en el mismo lugar donde había encontrado el diario de su abuela. La luz del amanecer empezaba a filtrarse entre las ramas de los árboles, iluminando poco a poco el viejo granero. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y esperanza lo invadía. Había llorado, sentido dolor, pero también había descubierto la fe que había estado dormida dentro de él. Esa noche, cuando se arrodilló y clamó a Dios, supo que había tomado la decisión correcta. La presión de su padre y la mirada escéptica de Miguel habían sido abrumadoras, pero también lo habían empujado a buscar la verdad. Con cada oración, Lucas notó cambios en su pequeño pueblo, y aunque había momentos de duda, las señales eran innegables. La cosecha de este año había sido más abundante que nunca. Sus vecinos comenzaban a ayudar en los campos sin que él lo pidiera, e incluso comenzaron a reunirse para orar juntos. Era como si una chispa se hubiera encendido. Preguntó Miguel, su tono lleno de preocupación. Estoy encontrando paz, Miguel. He estado orando, como lo hacía mi abuela, y siento un cambio no solo en mí, sino en todos a mi alrededor. Deberías intentarlo, respondió Lucas con sinceridad. Miguel frunció el ceño, pero había algo en los ojos de Lucas que lo hacía dudar. Sin más palabras, partieron cada uno hacia su propio camino. Lucas sabía que no sería fácil. El escepticismo de su amigo era como una sombra persistentemente al acecho. Con el paso de los días, Lucas continuó su camino de fe. Compartió su experiencia con sus vecinos, invitándolos a oración, a crear lazos en comunidad. Un grupo pequeño comenzó a formarse cada tarde, un círculo donde las risas, las lágrimas y las oraciones se entrelazaban. Se unieron a Lucas. La luz de la espiritualidad comenzaba a radiar por el pueblo. Finalmente llegó el día del 13 de mayo. El pueblo se preparaba para una misa especial. Lucas, con el corazón palpitante, se sintió nervioso. ¿Sería capaz de dar su testimonio ante todos? Mientras la iglesia se llenaba, sintió una mano en su hombro. Era su padre. «Lucas», dijo, con una voz que parecía más suave, «he visto el cambio en ti. Te quiero, hijo. Tal vez estoy siendo duro y no entendía lo que buscabas, pero sé que algo en ti ha cambiado». Lucas sintió un nudo en la garganta. La mirada de su padre, que siempre había representado la exigencia y la tradición, ahora era de aceptación y amor. Se abrazaron en silencio, y en ese instante el peso sobre sus hombros empezó a desaparecer. Todo el esfuerzo y la lucha parecían valiosos. La misa fue profunda. Lucas compartió su historia, la búsqueda de su fe y cómo la oración había transformado su vida. El público lo escuchó con atención y pudo ver algunas lágrimas en los ojos de los que estaban allí. Esa conexión espiritual creó una atmósfera palpable de unidad. Al finalizar, la congregación se unió en una oración colectiva y Lucas sintió que la misma luz que había iluminado su vida también estaba llenando los corazones de los demás. No solo había encontrado su propósito, sino que su comunidad comenzaba a renacer con él. Cuando se despidieron y la gente comenzó a salir, Lucas miró a su alrededor y comprendió que había algo mayor en juego. La transformación no terminaba con él. Era un ciclo que continuaría. Miró a su padre y a Miguel, que se acercaba con una sonrisa. ¿Te unirías a nosotros, Miguel?, preguntó Lucas, con una esperanza en su voz. Miguel asintió,
finalmente dispuesto a abrir su corazón. Sí, quiero verlo. Quiero ser parte de esto. Lucas sonrió al sentir que la comunidad empezaba a sanar. La luz del nuevo día caía sobre ellos y por primera vez no sentía miedo. Era un nuevo comienzo. La vida, dijo su abuela en el diario, está llena de milagros pequeños. Lucas supo que este era solo el principio. Siguió adelante, con fe, amor y una comunidad unida tras él. ¿Y tú, que estás leyendo esto, te unirás a nosotros en esta travesía de fe? No olvides que cada día es una oportunidad para renacer y buscar tu propósito. Házmelo saber en los comentarios. Antes de despedirme, te exhorto a que te suscribas inmediatamente a este canal para no perder las próximas historias exclusivas que pueden cambiar tu vida. Además, esmague ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren inspiración aquí. No esperes ni un segundo para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este poderoso final. Tú puedes marcar la diferencia. ¡Vamos! ¡Hagámoslo juntos!